Alerta mundo, yo soy Andrés de la Web y hoy les quiero hablar de mi camino por la música, de cuál fue el primer instrumento que yo toqué, de todo lo que he aprendido y he visto y de lo que hago actualmente. Andrés de la Web. Pero antes les quiero hacer un pequeño preámbulo. En mi casa siempre hubo música. Mi papá tenía discos de vinilo y escuchaba Cat Stevens, Beatles, Bee Gees. En cambio, mi mamá siempre nos contaba que cuando ella era joven escuchaba Santana. De niño yo escuchaba de todo, lo que saliera en la radio. Me acuerdo tanto que me gustaba Flans, un grupo femenino de pop de los 80s. Y recuerdo que mi papá me llevó a verlas al Estadio Modelo. Es uno de los recuerdos más antiguos que tengo, estar encima de los hombros de mi papá disfrutando del concierto de Flans. También me gustaba mucho Hombres G. Me acuerdo que hacía como que tocaba en el aire con su música. Ya adolescente, en un viaje al colegio, mi hermano puso un cassette con una canción que me gustó mucho. Era Country House de Blur. Desde entonces empecé a escuchar otro tipo de música, desde el rock alternativo hasta el rock clásico. Así descubrí Pink Floyd y otras bandas que conocí en el camino. Blur se convertiría en mi favorito, pero esa es una historia que les quiero contar con más calma en otro video. Otra anécdota curiosa es que mi hermano cuando era joven estuvo en una banda, pero se salió y me regaló su bajo. Yo tendría unos 13 o 14 años, pero en esa época no sabía nada de música como tal, de teoría musical, así que no supe aprovechar esa oportunidad y el bajo desapareció pronto de mi vida. Algún día les contaré mejor esa historia. Lo cierto es que hasta entonces yo era solo un oyente. Nunca imaginé ser músico. Pero en un momento todo eso cambió. Yo siempre digo que el primer instrumento que toqué fue una computadora. Era 2001, la época en que todavía se usaba teléfono convencional. Yo tenía 19 años y estaba conversando con un amigo músico, de esos de cepa, que habían aprendido desde pequeños. De repente me dice, escucha esto, y me pone el teléfono una música rara, media electrónica, que sonaba así como... Y yo me quedé frío y le pregunté qué era eso. Él me dijo que lo había hecho en un programa que se llamaba Fruity Loops. Después de unos días, me bajé la versión demo del Fruity Loops y aunque no sabía nada de música, comencé a usarlo. Apretaba todos los botones, literalmente. Solo me dejaba llevar por lo que escuchaba. Como el programa era demo, no podía guardar la sesión, así que cada cosa que hacía la exportaba inmediatamente. En ese entonces, me salieron unos tracks rarísimos, tanto que cuando se los enseñé a un amigo, él me dijo, nunca se los enseñes a tu mamá. Con el tiempo me acordé de que en mi casa había un teclado arrumado, de cuando a mi hermana le dieron clases de piano de pequeña. Lo cogí, lo desempolvé y busqué en internet cómo hacer los acordes básicos en piano. Entonces, lo que hacía en Fruity Loops podía acompañarlos con acordes de teclado y viceversa. A veces hacía primero unos acordes en teclado, una progresión de acordes y luego le metía un beat en FL Studio. Después agarré una guitarra acústica que también estaba en mi casa por ahí y me aprendí los acordes básicos en guitarra. Así podía meter guitarra y teclados en mis beats y hacer el bajo con el programa. Más tarde me compré un bajo y yo pensaba, como ya sé los acordes de guitarra, también sé la tónica de cada acorde. Y aunque no era un bajista extraordinario, podía hacer las frecuencias graves para que la mezcla sonara mejor. Así comencé a hacer beats sencillos, pero con más forma de canción. Incluso me animé a grabar voces, aunque no sabía cantar, solo para dejar la idea de lo que había compuesto. Salieron algunas canciones raras, con poca estructura, pero ya eran algo más. En ese momento, mi amigo Andrés Arteaga, el mismo que me mostró FL Studio y que ya tenía experiencia en la música, porque tocaba en bandas como Bellín de Cabuto y Rondamón, empezó a apoyarme con mis ideas. Otro amigo baterista también se unió y formamos una banda, The Highways. Nos presentamos una vez, pero recuerdo que a mitad del show Andrés Arteaga se fue porque todo estaba saliendo mal. Luego viajé a Estados Unidos por un mes y medio y allá compuse en guitarra unas canciones en español. Al regresar cambiamos el nombre a Autopista, compusimos más canciones, las publicamos de manera independiente, llegamos a sonar en la radio La Metro y a tocar en algunos lugares de Guayaquil. Pero después de unos 5 años decidí dar por terminada la banda. Para entonces ya había abierto mi propio estudio, Creaudio, pero esa es otra historia. Bueno, ya había empezado a grabar ideas nuevas en mi estudio y una vez más, Andrés Arteaga me apoyó en la guitarra. Un día, mientras estábamos con una amiga, a quien le decimos Luna Azul, comenzamos a lanzar nombres para la banda. Alguien dijo, Selenitas, y Luna respondió, no pues, para eso mejor Habitantes de la Luna. A Andrés y a mí nos gustó mucho cómo sonaba.
y así nació el nombre de un nuevo proyecto. Se unieron más integrantes en el camino y arrancó una carrera de 2 años, tocando por todos lados en Guayaquil, hasta que la banda se disolvió en 2016. 3 años después, retomé con el bajista y el baterista. Volvimos a componer y seguimos activos hasta hoy. Hace poco lanzamos una canción oficialmente en Spotify. Si lo pienso retrospectivamente, todo este camino fue más bien intuitivo. Nunca imaginé que llegaría a tocar en vivo. Todo este viaje ha sido totalmente inesperado para mí, porque vengo de una familia donde nadie es músico. Siempre he remado contra la corriente y cada pequeño logro ha sido enorme para mí. Lo más bacán es que ahora comparto escenario con músicos que antes admiraba. Recuerdo una frase que dice, el éxito es cuando tus ídolos se convierten en tus colegas. Y al menos a nivel local, yo lo he vivido así. Este mundo de la música aún me deja muchas cosas por decir, pero por hoy lo dejo aquí. Solo quiero cerrar con un consejo. Sea poesía, música o lo que sea que hagan y les apasione, nunca dejen de hacerlo, porque si se lo toman en serio, eventualmente llegarán a algún lugar. Eso es todo. Si les gustó este video, suscríbanse. Nos vemos en la próxima. Yo soy Andrés de la Web y recuerden, siempre alerta.